Queridos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Bienvenidos, hermanos y amigos, a la Voz del Evangelio Eterno. Yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tus hijos, ayúdanos, oh Padre, a presentar tu palabra, las grandes verdades que tú tienes para tu pueblo en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a de inmediato. Quiero presentar aquí a mi hermano y amigo, mi hermano Jan Lopera, y a otro hermano y amigo, mi hermano Rancés Agreda. Ambos sean muy bienvenidos a este programa, La Voz del Evangelio Eterno, y vamos a embarcarnos en unas presentaciones basadas en el libro de Daniel y Apocalipsis. Por eso, si alguien quisiera ponerle algún título a estos programas, pudieran llamarle también las señales apocalípticas para estos últimos tiempos. ¿Qué le parece, hermano Jan? Es un Bienvenido. placer nuevamente poder compartir con ustedes y con nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos. Es un privilegio estar aquí con usted y con el hermano Rancés compartiendo estas enseñanzas de la palabra de Dios. Así que nos sentimos muy agradecidos al Señor por tener el privilegio de poder compartir juntos, y queremos también, pues, a través de este medio, decirle a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan que estos temas van a ser de mucha importancia, van a ser de mucha bendición, y esperamos de que sean también una bendición para ellos. Amén. Hermano Rancés, yo sé que usted ha trabajado duramente para que estos programas puedan salir al aire, y me alegro de verdad también tenerle aquí, como ya dije, con ustedes. ¿Por qué no empezamos? Porque esta es una nueva serie que vamos a tener de La Voz del Evangelio Eterno. Vamos a empezar con el libro de Daniel. Se nos ha dicho que el libro de Daniel, junto con el libro de Apocalipsis, son los libros que contienen, digamos, los eventos proféticos más claros para estos últimos tiempos. Y ustedes van a entender el porqué, nuestros amigos y hermanos, el porqué estamos diciendo lo que decimos en esta hora. Si yo le pregunto a ustedes, de acuerdo a la Biblia, ¿cuál sería el secreto de la sabiduría, hermano Jan? Bueno, el secreto de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, el capítulo 1 y el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, prácticamente el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová, obviamente, es la obediencia a Dios. Amén. Después vamos a ver en otros programas que el temor a Jehová tiene que ver con la obediencia a nuestro Dios. Tiene que ver con el andar con Dios. Es prácticamente la base del mensaje del primer ángel. Claro, en Apocalipsis 14, 6 y 7, mi hermano Rancés, léalo. Bueno, dice... Porque es muy importante todo esto, porque a veces leemos la Biblia y tratamos de leerla como un libro cualquiera. Ahora que el hermano Jan estaba leyendo ahí que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bueno, ¿querrá decir la Biblia que es el miedo a Jehová? No, mientras usted lee ahí, yo voy a tener unos versículos que quiero que lo leamos aquí. Léalo, por favor, Apocalipsis 14, 6 y 7. Y después, hermano Jan, si usted sea tan amable, vamos a buscar en Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 1 al 6, ¿ok? Para que tener el contexto, o 1 al 3. Pero primero vamos a leer
los textos que usted tiene, mi hermano Ramsés. Bien, dice Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 7, dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una pregunta, mi hermano Ramsés. De acuerdo a la misma historia de la iglesia del cristianismo, ¿se llegó a predicar ese mensaje alguna vez antes del 1844? No, por supuesto que no. Este mensaje comenzó a predicarse de 1840 a 1844 a través de Guillermo Miller. El Señor levantó un hombre llamado Guillermo Miller, y él fue el que empezó a predicar que Cristo iba a venir. Si prestamos atención allí, vamos a ver que un ángel, de acuerdo a la Biblia, es mensajero. De hecho, la misma palabra ángel, lo que significa es mensajero, ángelo, una palabra griega, mensajero. Entonces, lo que Juan estaba viendo allí era que iba a venir un periodo en la historia de la humanidad que vendría un mensajero o mensajeros llamando al mundo a que volvamos a tener ese temor a Jehová. Entonces, volviendo de nuevo, es un imperativo, como vemos ahí. Como decíamos, el hermano Jan estaba leyendo en Proverbios. Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, vamos a ver, hermano, para ir poniendo toda la palabra de Dios junta, como dice Isaías 28, ¿no? Que la Biblia debe interpretarse a sí mismo. Mi hermano Jan, Deuteronomio, ¿qué dice allí en cuanto al temor a Jehová? Sí, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 3 nos dice la escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, o sea, los 10 mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hay otro texto que me gustaría citar brevemente para beneficio de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, contenido en Génesis capítulo 22. Vemos el caso de Abraham, cuando Dios le manda a que sacrifique a su hijo Isaac allí en la cumbre del monte Moria, y cuando Abraham y su hijo iban en camino subiendo a la cumbre de este monte, dice, cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, estoy leyendo o citando Génesis 22:9, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, dice el versículo 11, le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 12, noten cómo dice, y referente a la pregunta que usted hizo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. O sea que el temor de Jehová es prácticamente una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Y podemos ver en la Biblia, porque muchas personas piensan que los mandamientos fueron dados exclusivamente para el pueblo de Israel en ocasión del monte Sinaí. Claro. El pueblo de Israel no existía en la época de Abraham. Claro que no. Llegó a existir unos 400 y tantos años después de Abraham. Pero cito brevemente Génesis 26:5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz
y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así. O sea que Abraham pues fue un hombre obediente, fue un hombre fiel a Dios, guardó esos mandamientos, esos preceptos de la santa ley de Dios, y es por eso que Abraham sentía ese temor a Jehová, y fue precisamente por eso, amigos y hermanos, hermano Rancés, Pastor Pérez, fue precisamente por eso que Abraham prefirió obedecer la voz de Dios, porque temía a Dios, y ese es prácticamente el principio de la sabiduría, como usted preguntó. Amén. Sí, mi hermano Rancés. Lo más importante aquí es que el temor, muchas personas lo han interpretado como miedo, y realmente aquí no se está hablando de miedo, aquí se está hablando de obediencia. El que obedece a Dios tiene temor de Dios, es el temor de la obediencia. Sí, no vamos a tomar todos los textos de la Biblia que hablan, que relacionan el temor a Jehová con la obediencia a sus mandamientos. Pero una cosa sí debemos dejar clara. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el temor a Jehová está íntimamente relacionado con sus mandamientos. Por eso en el último libro de la Biblia, para estos últimos tiempos, Dios, sabiendo que la obediencia a los mandamientos, a sus mandamientos, iba a llegar a ser algo tan extraño, que por eso Él manda ese mensaje angelical: temed a Dios y darle gloria. Permítame que se lea otro texto más en relación a esto, y vamos a pasar, seguir el estudio que tenemos para hoy, que esto es parte del estudio, porque cuando se lee, así como los papagayos, que mucha gente la lee en la Biblia, mira que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Bueno, ¿por qué es lo que Dios está tratando de decirnos? En Deuteronomio, allí mismo, 8:6, léalo, Rancés, por favor. Bien, dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, dice lo siguiente: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ok, ¿qué está relacionado ahí con el temor? La obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Si yo le hago la pregunta inversa, ¿qué está relacionado con la obediencia a los mandamientos de Dios? El temor a Jehová. El temor a Jehová. Ahora, entonces, ¿será algún accidente que en estos últimos tiempos Dios envía ese mensaje a la humanidad, que debemos temer a Él? Ese mensaje hoy tiene más relevancia que cualquier época de la historia de esta tierra. Porque hoy estamos viviendo prácticamente en la historia final de esta tierra, y vemos cómo el pecado ha llegado a niveles tan grandes. El pecado está escalando a niveles prácticamente que nosotros no nos imaginábamos que iban a llegar. Y es por eso que es tan importante hoy este mensaje, es tan relevante el mensaje del temor a Jehová, de volver a la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué vemos hoy? Vemos un mundo inestable, vemos una sociedad inestable, vemos crímenes, vemos guerras, vemos derramamiento de sangre. Las personas estarán diciendo, bueno, eso lo he visto yo siempre, desde que yo era pequeño, desde que existían mis abuelos o mis tatarabuelos. Pero podemos darnos cuenta que las cosas que estamos viendo en este tiempo, pues no veíamos años atrás. El cumplimiento profético de este tiempo en que estamos viviendo, como dijo Jesús, el amor de muchos se iba a enfriar, y podemos darnos cuenta que todo eso gira en torno a la obediencia a la ley de Dios. Ese amor que habla la Biblia allí es muy importante, que nosotros podemos también hablar de eso. Amén. Entonces, si el temor a Jehová o la sabiduría está involucrada con con los mandamientos, con el temor a Jehová, Daniel, que fue un joven muy sabio, un hombre sabio, un hombre que Dios le dio gran sabiduría a él y a sus amigos, que después vamos a entrar también más en detalle. Fíjense la palabra que habla Daniel en el capítulo 12, versículo 4, por favor, léanlo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, dice la palabra del Señor. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, ¿qué tipo de ciencia estaría hablando aquí el profeta Daniel? La palabra hebrea para esa palabra ciencia es da'at, que no significa
la ciencia que normalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar, como por ejemplo la tecnología, el transbordador yendo a la luna y cosas así. Está hablando del conocimiento, del entendimiento, de la inteligencia, de la sabiduría, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's. Claro, y no cabe duda de que en estos últimos días, sí es verdad también que ha habido, la ciencia se ha multiplicado, es cierto, pero también el entendimiento de estas profecías ha venido ocurriendo, especialmente de las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque de hecho, en la experiencia propia, yo creo que fue la experiencia de muchos de nuestros amigos y hermanos, por muchos años estuvimos en ignorancia en cuanto a las profecías de Daniel y Apocalipsis. A mí por lo menos se me decía en una institución que yo asistía, pretendiendo llegar a ser un ministro de la religión popular, que no debíamos ni siquiera perder el tiempo de estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis, porque eran libros misteriosos y que no se podían entender, que solamente unos privilegiados en la iglesia podían entenderlo. Sin embargo, precisamente esos libros de Daniel y Apocalipsis, se nos dice la palabra de Dios que era para que nosotros lo pudiésemos leer, leerlo, escucharlo y hasta guardar las cosas que en ellos ha escrito. Mi hermano, bueno, precisamente hablando del libro de Apocalipsis, así como usted dice que realmente hay personas, pastores, ministros, iglesias, que casi siempre han coincidido, ellos mismos por supuesto, en que este libro de Apocalipsis es un libro misterioso. Pero fíjense, el mismo encabezado del libro de Apocalipsis echa por tierra toda estas opiniones que se tienen acerca de este libro. Dice claramente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces fíjense bien lo que dice el verso 3, bienaventurado. Es decir, hay una bendición para quienes, para el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿De qué tiempo está hablando? De este tiempo. Del tiempo del fin. Muy bien, muy bien. Ahora, nosotros, en la última parte de ese versículo que había leído mi hermano, dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En estos últimos 100 años, con todo esto nuevo, con este desarrollo de la tecnología también, ¿no? Vemos la gente que ahora podemos trasladarnos de un continente a otro en horas. O sea, estas profecías se han cumplido al pie de la letra. Pero a nosotros nos interesa también más el descubrimiento, por así decirlo, o el entendimiento de las profecías para este tiempo. Y queremos que todos nuestros amigos y hermanos también, pues, que todos a una podamos entender estas cosas, porque el tiempo sí está encima de nosotros. Yo creo, hermanos, que sí en la Biblia encontramos evidencias de cómo Dios puede dar sabiduría. Hay en el libro de Daniel, que es lo que queremos seguir estudiando en esta hora. En Daniel se nos presenta un cuadro a nosotros de una, ¿cómo se llama? Muy conmovedor, de unos jóvenes. Y es como si el mismo profeta, hablando para este tiempo, en el mismo capítulo, el mismo profeta Daniel 12:10, léalo por favor. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, dice la Escritura. Los limpios procederán, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora, específicamente, ¿para qué tiempo estaba hablando Daniel? Estaba hablando para el tiempo del fin. Amén. Prácticamente, porque el versículo 9, el versículo anterior,
el ángel le dice a Daniel: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que estamos nosotros, ahora nos ha tocado vivir en ese tiempo, o sea, en el cumplimiento fiel de estos eventos proféticos. Yo creo que nosotros debemos estar agradecidos al Señor porque nos da esa oportunidad, ese privilegio de poder estar viviendo en este tiempo del fin, donde se están cumpliendo todas estas profecías, como dice el versículo 4, cierra las palabras Daniel y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, debemos estudiar estos libros, entonces, Daniel, junto con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Sí, porque Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan, o sea, el revelador, no pueden comprenderse, como usted lo acaba de mencionar. Pero se ha prometido claramente una bendición especial que va a acompañar el estudio de estas profecías. Amigos y hermanos, como dice Daniel 12:10, entenderán los entendidos. Fue dicho acerca de estas visiones al profeta Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días. O sea, ese rollo profético de Daniel comenzó a quitarse esos sellos, a desellarse prácticamente en este tiempo que nos ha tocado vivir. Sí, yo he encontrado a ministros y laicos también, donde me han dicho: yo nunca tuve la oportunidad en el seminario que asistí o al instituto que asistí para que me explicaran estas profecías. La respuesta que yo le he dado siempre ha sido la misma. Y es porque no se haya estudiado abiertamente estas profecías en los seminarios e institutos, o de una forma quizás tergiversada. No quiere decir que no es la palabra de Dios. A lo contrario, yo puedo ver en eso que es que Satanás, conociendo que ahí habían profecías vitales para la salvación de muchas almas, pues ha tratado de enceguecer prácticamente a todo el mundo para que no estudiemos estas profecías. Fíjate que el mismo Jesús, mi hermano Rancés, en Mateo 24:15, se refirió a profecías de Daniel. Léalo, por favor. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Estaba Jesús hablando de una profecía, ¿de qué libro? Del profeta Daniel. ¿Qué porción de la profecía se estaba refiriendo ahí Jesús? Estaba prácticamente nuestro Señor Jesucristo hablando de la porción contenida en el capítulo 9 de Daniel, la profecía de las 70 semanas. Cuando nosotros estudiamos detenidamente esa profecía bíblica, extraordinaria profecía, comenzando en el versículo 24 hasta el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, está hablando prácticamente del tiempo de la aparición del Mesías, el Mesías príncipe, el ungido. Mesías quiere decir el ungido, y también iba a venir la destrucción del pueblo de Israel o del pueblo judío de Jerusalén a través de un ejército invasor que nosotros sabemos, de acuerdo a la historia profética, a la historia bíblica, esto ocurrió en el año 70 de nuestra era a través de Roma pagana, Roma imperial, la Roma de los Césares. Y Cristo, ahí en ese versículo que acabo de citar el hermano Rancés, en Mateo 24:15, prácticamente le estaba diciendo a la nación judía: mire, si ustedes no se convierten, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo he venido a presentar el evangelio del reino. Ustedes quieren que yo ponga un reino en esta tierra, un reino físico. Yo no vine a fundar ese tipo de reino, yo vine a fundar un reino espiritual en el corazón de las personas, pero ellos querían ver otro reino, ellos querían ver un reino que los liberara del yugo romano. Y Cristo les dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que la entienda. También Daniel habla de esta abominación desoladora en el capítulo 11 y en el capítulo 12 de su libro, amigos y hermanos. Sí, y Cristo se estaba refiriendo a esta profecía prácticamente. Que debemos aclarar, en otra ocasión vamos a estudiar esos capítulos a profundidad. Correcto. Solamente estamos tratando hoy de asentar las bases, por así decirlo, de estos libros proféticos, tanto Daniel y Apocalipsis. O sea, Cristo prácticamente estaba haciéndole un llamado a esa nación impenitente, a la nación judía, de que entendieran su lenguaje, entendieran sus palabras. Por eso digo, el que lea entienda. Esa palabra entienda en griego
es ejercer la mente, comprender, captar o prestar atención o entender. Tristemente, Pastor Pérez, hermano Rancés, amigos y hermanos que nos escuchan, la gran mayoría del mundo cristiano hoy no quiere entender estos mensajes, porque están acostumbrados a oír mensajes subliminales, mensajes que arrullen su naturaleza carnal en sus iglesias o en los lugares donde ellos escuchan estos mensajes, pero no quieren entender este mensaje para el tiempo del fin. Fíjese es un mensaje preparatorio. Claro, fíjese que Jesús, hablando de este mismo tema, ahí en el mismo capítulo 24 de Mateo, pero en el versículo 33. Fíjese, cuando dijo Jesús que cuando nosotros viésemos, ahí está la palabra en griego. Léalo, por favor. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosa estaba refiriéndose a Jesús? Bueno, estaba refiriéndose a todos estos eventos, ¿verdad? Las señales de la segunda venida de Cristo. Y algunas podemos mencionarlas, ¿por qué no? Ahí en ese capítulo, sin tener que leerlo, podemos mencionar algunas de esas señales. Menciona alguna. Por ejemplo, las pestilencias, el hambre, los terremotos, las guerras. Terremotos por todos los lugares. Yo hace poco leía un estudio de un grupo de científicos, creo que le llaman geólogos, donde ellos decían que en estos últimos 100 años han habido más terremotos que detrás de toda la historia, decían. En estos últimos 100 años se han visto más terremotos que a través de toda la historia. Y terremotos devastadores. Desde aquel gran terremoto de Lisboa, hace unos 100 y tantos años, hasta esta época, hemos visto esta señal de Jesús, que dijo que esto iba a ser, ¿qué cosa? Cuando todas estas cosas comiencen a suceder. De hecho, saber que estará como a las puertas. A las puertas. Hay un versículo, por cierto, que también lo dice en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 28. Me gusta mucho este versículo porque es un versículo que nos anima a nosotros, que cuando estas cosas estén sucediendo, en vez de tener temor y miedo, porque sería temor de miedo, más bien que nos levantemos porque nuestra redención está cerca. Dice Lucas 21, 28, dice lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Es decir, que en vez de tener temor o sentir miedo por todas estas cosas que están sucediendo, debiéramos sentirnos realmente privilegiados, porque estamos viviendo en un tiempo en el cual los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento desearon vivir. Amén. Y nosotros somos los privilegiados. ¿Por qué, hermanos? Porque estas cosas que están sucediendo nos dan a demostrar a las claras que Cristo está a las puertas. Claro, sí. Hay otro asunto muy importante relacionado a todo esto, y es donde el apóstol Pablo nos habla 1 Corintios, capítulo 10. Porque mucha gente se leen, escuchan de que Jerusalén fue llevada cautiva por un imperio grandísimo, el imperio babilónico. Después, de hecho, la Babilonia antigua destruyó Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Después, la Roma imperial destruye otra vez Jerusalén para el año 70, como dijo mi hermano acá. Así es. Y todo esto... Por eso es que Jesús repite 2 veces Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa Jerusalén antigua y ahora la Jerusalén moderna iba a ser destruida 39 años después de que él pronuncia las palabras cuando sale por última vez del templo de Jerusalén, ese fatídico año 31 después de Cristo. ¿Y sabía usted que aquello fue solamente un tipo de lo que va a ocurrir en estos últimos días? No a la Jerusalén literal ya. Porque como vamos a estudiar en otro momento, otro programa, Jerusalén como nación, Israel, ya no juega un papel preponderante en las profecías bíblicas. Y eso lo vamos a estudiar. Sigan prestando atención a este programa,
la voz del Evangelio eterno, porque yo sé que el enemigo de las almas ha engañado a mucha gente buena, lo tiene engañado con la suposición de que Cristo va a venir a la tierra, va a llevar a su iglesia al cielo de una forma escondida, y entonces después aparecerá Cristo en unos 7 años que vamos a ver en los estudios venideros, que no tiene ninguna base bíblica, ¿ok? Pero se enseña ahí que la nación de Israel, literal, entonces va a ser convertida en esos 7 años o 3 años y medio de paz que va a haber. Por eso estamos ofreciendo completamente gratis un estudio que le va a ayudar a entender a ustedes, amigos y hermanos, el anticristo identificado. Es un estudio que van a poder analizarlo con sus Biblias y van a notar allí, junto con otro estudio que hemos puesto también para ustedes, lo estamos ofreciendo gratis también, que se llama El rapto secreto. Estos estudios, miles, quizás, bueno, yo estoy seguro que millones de personas no solamente lo han recibido, lo han leído, y usted también puede tenerlo completamente gratis para que entendamos estas cosas. Porque, como usted va a leer ahí, la destrucción de Jerusalén antes de Cristo, la destrucción de Jerusalén después de Cristo, de acuerdo a la Biblia. Y si tiene una advertencia para nosotros ahí, léalo por favor. 1 Corintios 10, 6 y al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuáles cosas, de acuerdo al apóstol Pablo, están escritas para amonestarnos a aquellos que habremos de estar viviendo o habramos estar viviendo en estos últimos tiempos? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas eran que estaban escritas en los días de Pablo? Las profecías, ¿de dónde? Los acontecimientos, ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Es correcto. Por eso dice Eclesiastés 1:9. Aquí lo tengo. Aquí. Léalo, mi hermano. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, la historia bíblica se repetirá prácticamente. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. Ya vimos 2 desolaciones. Vimos la primera desolación en los tiempos del Israel antiguo, que eso es prácticamente la base para este programa de hoy, que quizás vamos a seguir abundando un poquito más en cuanto a eso. El por qué fue llevado Israel cautivo a Babilonia, la Babilonia antigua. Entonces vemos la segunda desolación cuando Jerusalén es destruida en el año 70, y vamos a ver una tercera abominación desoladora en el tiempo del fin. Por la Roma imperial. Por la Roma imperial. Es muy importante que mantengamos eso en mente, porque como vamos a ver, la gran abominación desoladora para estos últimos tiempos también va a tener que ver con Babilonia y Roma, pero no con la Babilonia antigua literal, ni con la Roma imperial. Esto se va a poner bien interesante aquí, en estos programas que van a seguir presentándose a nivel nacional, a nivel mundial, prácticamente a través de radios y televisión, etcétera, etcétera, y por los canales también del internet, ¿por qué no? Y ya que usted mencionó, disculpe pastor, mencionó acerca de Jerusalén, porque Daniel 1:1 citamos, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hacemos la pregunta, ¿por qué sitió el rey Nabucodonosor a Jerusalén? Si Jerusalén era el pueblo de Dios, ¿por qué Dios permitió de que Jerusalén fuese invadida por un ejército extranjero? Pagano. Exactamente, una nación pagana como era Babilonia. Cruel. Exactamente, y entonces llegase a Jerusalén
Pero Jerusalén, Jesús habló de eso que mencionamos en Mateo 23:37. ¿Quién representa a Jerusalén, amigos y hermanos? Jesús dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? Prácticamente estas palabras proféticas de Jesús estaban haciendo una advertencia a la nación judía, recordándoles prácticamente de que ya habían pasado por una desolación en el antiguo y se acercaba nuevamente una desolación si ellos insistían en seguir desechando el mandato de Dios y rechazando el mensaje de Cristo a través del Evangelio. Pero ¿qué había en Jerusalén, pastor? Esa es la pregunta, porque cuando nosotros hablamos de Jerusalén, tenemos que pensar en qué había en Jerusalén. ¿Qué se llevó Nabucodonosor cuando invadió a Jerusalén? Cuando entró allí a la ciudad, destruyó el templo de Jerusalén, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo en ese entonces, el templo que había levantado Salomón, hijo de David. Entonces, ¿qué había allí en Jerusalén? No sé si usted quiera que citamos esos textos después. Sí, mi hermano, gracias. Realmente nosotros tenemos que ver en la historia por qué el pueblo de Dios, en este caso el pueblo judío, porque ya la nación de Israel ya se había diezmado, ya lo que quedaba era la nación judía para los tiempos del profeta Daniel. ¿Por qué razón la nación o el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia? Lo dice claramente aquí el profeta Jeremías, y yo me atrevería a decir de que fue la última profecía que le dio este profeta Jeremías al pueblo de Dios, porque ellos no querían hacer caso a los profetas. El Señor había mandado al profeta Jeremías, había mandado al profeta Ezequiel para amonestar al pueblo porque estaban en pecado, estaban en iniquidad. Y fíjense bien, hermanos, ellos no entendían los simbolismos que habían en esta profecía, y por eso es que el Señor les habló, ya dando la última oportunidad. Les manda al profeta Jeremías en el capítulo 25 con una profecía perfecta, vamos a decirlo así, una profecía en la cual le dice con nombre y apellido quién los iba a llevar cautivos a Babilonia. Y fíjense bien, muy interesante este capítulo 25, los versículos del 8 al 14. Voy a leer aquí, dice claramente, Jeremías capítulo 25, versículos del 8 al 14, dice lo siguiente: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Lo ven? Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. O sea, ¿cuál era el problema? Cuando usted empezó a leer ahí, ¿cuál era el problema que tenían en Jerusalén? Bueno, en el versículo 8 dice que no habían oído mis palabras. Amén. Porque, ¿qué había en Jerusalén, mi hermano Jean? De acuerdo a Isaías 2 y 3. ¿Qué había allí? Acontecerá en lo postrero de los tiempos, dice Isaías capítulo 2, versículo 2, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, número 1, y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea que en Jerusalén, pastor, estaba toda la verdad prácticamente, ahí estaba contenida. La verdad tiene que ver con la salvación. Dice Joel capítulo 2, versículo 32, lo siguiente: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, o sea en Jerusalén, y en Jerusalén habrá que salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, o sea el verdadero evangelio. O sea, en Jerusalén podemos ver que estaba contenido toda la verdad que Dios le había dado a este pueblo, amigos y hermanos, el evangelio de salvación,
todas estas grandes verdades que Dios le había dado a esta iglesia para que predicase al mundo, porque ese fue el plan divino de Dios en el principio. Amigos y hermanos, Dios le dio todas estas grandes verdades a este pueblo de Israel para que ellos las dieran al mundo. Así lo dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 49, versículo 6, cito rápidamente: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, el plan de Dios, pastor, fue que el pueblo de Israel fuese salvación, fuese una luz a todo el mundo, a todas las naciones paganas del mundo. Pero ¿qué había hecho Israel? Israel le había dado la espalda a Dios, le había dado la espalda a este mensaje glorioso que Dios le había dado, estas grandes verdades para el tiempo del fin, o para ese tiempo, y habían empezado a adorar ídolos. Habían caído en idolatría en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Ezequiel, en los tiempos de Isaías. Se habían convertido a la idolatría y le habían dado prácticamente la espalda a Jehová. Dios les quitó todo prácticamente. Claro. Lo que leyó el hermano Ramsés, iban en contra de las verdades que ellos tenían. De esa misma manera. Se mezclaron con los paganos. Exactamente. Y llegaron a ser una mezcla de judaísmo con paganismo. De esa misma manera. Es muy importante que lo tengamos pendiente. Perdón. De esa misma manera, Dios está actuando o va a seguir actuando, porque Dios no cambia. Dios tiene una iglesia para el tiempo del fin. Dios ha levantado un pueblo en el tiempo del fin, como leíamos en Daniel capítulo 12. Estas profecías, le dijo Dios a Daniel, son para el tiempo del fin. Daniel, estamos ya viviendo en el tiempo del fin, amigos y hermanos. Y Dios ha levantado una iglesia, pero si esa iglesia es infiel a los principios y a las verdades que Dios le dio para que predicase en el tiempo del fin, esa iglesia simplemente deja ser el pueblo de Dios. Y Dios va a levantar a otras personas para que lleven ese mensaje, como sucedió con el Israel antiguo. Amigos y hermanos, tengamos bien presente eso, porque el principio de Eclesiastés 1:9 sigue vigente hoy. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, Dios le quitó a Israel o a Jerusalén todas esas grandes verdades, y todas esas grandes verdades fueron llevadas cautivas a Babilonia. Y eso es lo que está haciendo hoy la Babilonia moderna. La Babilonia moderna se está uniendo con todas las iglesias y todos estos cuerpos religiosos, y le está quitando prácticamente poco a poco todas estas grandes verdades que Dios le dio a esta iglesia, que Dios le dio a este pueblo para predicarse en el tiempo del fin. Y muchas personas vienen donde nosotros y nos dicen: estas verdades que yo escuchaba hace 40 años en mi iglesia, ya no las escucho hoy. No solamente eso, el cristianismo puro que había de la época apostólica llegó a pervertirse tanto que surgió de ahí una iglesia popular, una iglesia que fue una mezcla de cristianismo con paganismo. Pero después estudiaremos un poquito más de eso. Yo solamente quería dos puntitos rapidito para el último punto que usted mencionó, que ahí Dios llama a la iglesia para que sea una luz. Exacto. Isaías 49:6. Nosotros sabemos que de acuerdo a las profecías apocalípticas, la ira de Dios va a ser derramada sin mezcla de misericordia para aquellos que reciban la marca de la bestia, que es un tema que podemos estudiar de nuevo en esta serie de estudios en otra ocasión. Pero sabe una cosa, la ira de Dios no solamente va a caer para aquellos que tienen la marca de la bestia. Dice Romanos 1:18 que la ira de Dios también va a caer sobre un grupo de personas. Léalo, mientras el hermano Ramsés busca a Romanos 3:1-2. Dice Romanos capítulo 1 versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, ¿quiénes son los que pueden detener con injusticia la verdad? ¿Quiénes son los que pueden detener algo? Bueno, los gobernantes de esta tierra. Sí, los gobernantes. ¿Y quiénes más? Pues aquí está hablando
de un grupo de personas que tienen la verdad, pero la detienen. La retienen. El pueblo Como el que pueblo recibió antiguo esta judío. verdad. El pueblo que recibió esta verdad. Okay. O sea, la están reteniendo y no se la están dando a sus miembros o al mundo, porque Dios, precisamente, ese fue el plan de Dios para Exactamente lo que levantar pasó este con el pueblo pueblo judío. Con el pueblo judío pasó exactamente lo eso. mismo. Ellos encerraron la verdad que el Señor les había dado. Dios le dio a la nación judía una gran verdad. Claro, Y esa verdad quedó encerrada en 4 paredes. claro. Pero léase a Romanos Capítulo 3. 3, 1 y 2, por favor. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en gran manera. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amén, amén. Que quería leer, que leyésemos estos versículos en el Nuevo Testamento, porque hay un prejuicio bien grande allá afuera. Que la gente cree que el Antiguo Testamento ya está desechado y todo lo que dice el Antiguo Testamento, pues ya no hay que prestar atención. Al menos cuando se hable, por lo menos en los líderes religiosos, sí buscan versículos en el Antiguo Testamento que hablan, digamos, del diezmo, que hay que dar solo a la iglesia, o devolverlo. Ahí vamos al Antiguo Testamento. Pero no, dice aquí, tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo, que la palabra de Dios fue dada a quienes, al pueblo judío. No solamente el sábado, toda palabra de Dios. Menciono esto porque, otra vez, el argumento que se nos presenta muchas veces a nosotros como creyentes adventistas de nuevo día, es que, ustedes enseñan o guardan un mandamiento que fue dado para los judíos. No solamente el sábado le fue confiado al pueblo judío. Dice el apóstol Pablo que toda la palabra fue confiada. Amén. ¿Verdad? Y como ellos se encerraron en sí mismos, entonces, de acuerdo a las profecías de Daniel, llegó un momento donde Dios dijo, mira, hasta aquí es. Como nación, ustedes dejarán de representarme a mí. Y eso no solamente es con el pueblo judío. Cuando la iglesia cristiana apostató, que es una palabra que muchas veces no entendemos, ese término apostatar, hermano Jan, Apartarse de la verdad. es tú haber tenido la verdad y apartarse de ella. Así es. No se apartó la iglesia cristiana apostólica de la verdad, de grandes verdades. Es correcto. A través de la historia bíblica vemos que como la iglesia cristiana, cuando fueron muriendo todos esos grandes pioneros como los discípulos de Cristo y todos esos hombres que vinieron después como producto de la evangelización de apóstoles como Pedro, como Pablo, etcétera, etcétera, pues a través de las edades, a través de los años, esa iglesia fue decayendo espiritualmente y obviamente fue apostatando de esa gran verdad. Entonces, trayendo eso al cristianismo, el cristianismo también, cuando fue, a medida que fue apartándose de los hitos, de esas grandes, ¿verdad? Columnas, ¿cómo se llama? Landmarks. Sí, hitos. Sí, Hitos son sí. cristianos. Pues, ¿qué hizo Dios? Lo dejó. Y eso dio como resultado una iglesia apóstata, ¿no? Una iglesia, un conjunto de una organización que prácticamente gigantesca, rica, pero que no tenía ya las verdades que tenía la iglesia cristiana apostólica. No, porque todas esas verdades se habían corrompido. Se ve corrompido. Entonces, ahora encontramos que cuando Dios permite para que veamos el tipo y antitipo, ¿verdad? Porque a veces la gente no entiende hoy muchas de las cosas que están pasando porque no vamos a la historia o la profecía para entenderla mejor. El pueblo de Dios, profeso de Dios, Jerusalén, fue tomado cautivo y llevado por Babilonia antigua. ¿Por qué? Porque habían dejado las verdades a un lado. Me llama mucho la atención. Hoy día también. Me llama mucho la atención el versículo 2 de Daniel capítulo 1. Léalo. Dice, y el Señor, fíjate que la Biblia dice específicamente que fue Dios mismo que permitió este cautiverio de Babilonia, llegase a Jerusalén e invadiera Jerusalén. Dice, el Señor mismo entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Dios. Preste mucha atención. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, las verdades fueron llevadas a Babilonia y colocadas en un templo pagano. O sea, hubo como una especie de mezcla allí. O sea, lo verdadero se mezcló con lo profano. Aquello era el tipo, recuerden lo que dice Pablo, aquello era el tipo, ahora este es el antitipo, estamos viviéndolo nosotros, viéndolo por estos últimos siglos. Hoy vemos una Babilonia moderna que está mezclando lo verdadero con lo profano. Y está mezclando la verdad de Dios y está mezclándola con lo profano. Y podemos darnos cuenta que hoy precisamente se está repitiendo todo eso en este tiempo que estamos viviendo. Sí, por eso en Segunda de Reyes, capítulo 17, Ramsés, versículo 13 al 15. Léalo, por favor. Segunda de Reyes 17, 13 al 15. Vamos a seguir prestando atención porque, otra vez, no entendemos muchas veces qué es lo que ha estado pasando hoy porque no hemos entendido lo que pasó en el pasado. Ok, dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Okay. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Dice Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. ¿Habrá cambiado Dios? Yo pregunto. No, ¿Habrá cambiado Dios? O sea, hubo una mezcla de lo que era sagrado con lo que es pagano. Y todo eso Dios lo permitió por la desobediencia de ellos. Ahora yo pregunté, ¿habrá cambiado Dios? ¿Dios cambia? Dios no cambia, Dios sigue teniendo el mismo principio. La causa del cautiverio de Israel antiguo, en este caso que estamos citando, Daniel capítulo 1, fueron dos cosas muy importantes, amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos. Número uno, rechazaron el consejo de Dios, rechazaron la palabra de Dios y rechazaron también el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía era prácticamente el mensaje de los profetas que Dios había levantado prácticamente en ese entonces para que transmitieran el mensaje de la palabra de Dios. Cuando una iglesia que dice ser el pueblo de Dios, que dice ser la iglesia verdadera, rechaza estos dos principios, la palabra de Dios y el espíritu de profecía, simple y llanamente deja de ser el pueblo de Dios. Amén. Fíjense que en Isaías capítulo 5 versículo 13 se nos presenta a nosotros ahí unas verdades de acuerdo a lo que pasó antiguamente, que es lo que precisamente está pasando hoy y va a seguir viéndose. Presten atención a Isaías 5:13. Vamos a ver. Dice Isaías capítulo 5 versículo 13, dice lo siguiente: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hagamos un paréntesis. Dice aquí que mi pueblo, hablando del pueblo judío antiguo, pueblo de Israel, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Pero no hemos leído tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que ellos tenían la palabra de Dios. ¿Cómo entonces no iban a tener el conocimiento? ¿Cuál era el problema de ellos? Tenían la palabra, pero ¿qué era lo que pasaba con ellos? Habían dejado de escuchar la voz de Dios. Prácticamente, como dice Jeremías 25:3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá,
hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano sin cesar, pero no oísteis. Ajá. O sea, ese era prácticamente el problema que existía. No es que ellos no entendían, simplemente que no querían obedecer la palabra de Dios. 23 años, amigos y hermanos, llevaba el profeta Jeremías amonestando a esa nación de Israel. Y más sin embargo, no escucharon la voz de Jehová, el espíritu de profecía que lo estaba amonestando a través del mensaje del profeta Jeremías. ¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar hoy Jehová por su pueblo? Por el pueblo que dice ser su iglesia, por la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. Amén. O sea, el cristianismo, ¿no? Que hoy dice ser el pueblo de Dios. Mi hermano Ramsés. Bueno, aquí el profeta Oseas también habla muy similar al profeta que leímos, ¿verdad? Dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es el profeta Oseas, hablando en el capítulo 4, versículo 6. Sí. O sea, ¿por qué fue destruido el pueblo de Dios? No fue solamente porque le faltó conocimiento, sino porque rechazó ese conocimiento que había recibido. Porque el pueblo de Dios, ¿por qué se llama pueblo de Dios? Hermanos, ¿por qué? Porque Dios le ha confiado a su iglesia una gran verdad. Pero no quiere decir que porque sea ese pueblo, porque Dios le haya confiado esa verdad, no quiere decir que va a seguir siendo el pueblo de Dios aunque sí estén en apostasía. No, claro que no. Nos quedan solamente unos cuantos segundos, ¿ok? Y tenemos que aprovechar ahora. Ahora, el conocimiento que le faltó fue porque rechazaban la palabra de Dios. Rechazaron la verdad. Eran rebeldes. Rechazaron la verdad. Cuando una iglesia rechace la verdad, y cuando una iglesia se une con los cuerpos religiosos que también han rechazado la verdad, esa iglesia simple y llanamente deja ser el pueblo de Dios. Aunque siga llamándose cualquier tipo de nombre denominacional, o siga pretendiendo ser la iglesia de Dios. La palabra cautivo, porque dice que mi pueblo fue llevado cautivo, es privación de la libertad o estado de una persona cautiva. Y cuando alguien está cautivo, no puede prácticamente, no tiene libertad para expresar lo que esa persona siente. No tiene la libertad para predicar el evangelio. Usted, pastor, el hermano Ramsés y este servidor, si estuviésemos cautivos o estuviésemos en una prisión detrás de las rejas, no pudiéramos estar presentando estos mensajes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Se nos privaría la libertad de hacerlo. Eso es lo que está sucediendo hoy con el pueblo que dice ser el pueblo de Dios, el pueblo profeso. El pueblo profeso de Dios está cautivo. ¿Por qué? Porque Babilonia le ha sacado, le ha quitado todas esas verdades. Quedémonos ahí. En el próximo programa vamos a seguir con este tema. El tiempo se nos ha terminado. Mis amigos y hermanos, que Dios nos bendiga y será hasta la próxima. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.